Posteriormente, en el año 2014, se creó la Ley 1712, que es por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y Derecho del Acceso a la Información Pública Nacional, y se dictan otras disposiciones. También en el año 2015, el decreto 1080 del 26 de mayo del 2015 se crea el reglamento único del sector cultura, porque también la Archivo General de la Nación se unió con el Ministerio de Cultura porque hay documentación que es histórica, que hay, por ejemplo, fotos, hay documentos que deben trascender a lo largo de muchos años. Entonces, se creó el decreto 1080 del 26 de mayo del 2015. El decreto 2609 del 14 de diciembre del 2012, por el cual se reglamenta el título quinto de la Ley 594 del 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 del 2011, y se dictan otras disposiciones referentes a la gestión documental para todas las entidades del Estado. Entonces ya, o sea, nosotros como Secretaría, como ministerios, gobernaciones territoriales, y ya ahorita también es una obligación de los municipios que se tenga el archivo organizado. En el acuerdo número 05 del 15 de mayo de 2013, se crean los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos de las entidades del Estado, todas las entidades públicas. Entonces vamos a mirar los pasos, los procesos que se deben de tener para ¿qué es el programa de gestión documental? Entonces, es un instrumento archivístico que formula y documenta a corto, mediano y largo plazo el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida en la entidad pública, desde su origen hasta su estado final, con el objeto de facilitar utilización y conservación. Los procesos de gestión documental, primero la creación, que es donde se planea y se generan los documentos. La producción, que es donde se crean y se realizan los documentos. La gestión y trámite, que es donde se realizan los procesos necesarios para culminar con el uso del documento. La organización, donde se tratan y se ubican correctamente los documentos. La disposición de los documentos, donde se determina qué va a pasar con el documento dependiendo de su uso. La preservación a largo y mediano plazo, utilizado para conservar los documentos. Eso define cada entidad dependiendo la importancia del documento que se esté tratando. Y la valoración es donde se determina dónde está el documento o si ya no es importante y se puede eliminar. Vamos a iniciar con pues los pasos para avanzar los documentos y para crear las tablas de retención documental. ¿Qué pasa, señor? ¿Alguien sabe? Bueno, la parte de la organización de los documentos está siempre pasos para la organización de los archivos de gestión. Estos siempre se encuentran en cabeza de la Secretaría General. Entonces, aquí vamos a dar un ejemplo de cómo está aquí en la gobernación. Entonces, el organigrama de la Secretaría General, entonces a ella le corresponde, por ejemplo, el despacho del gobernador es el 0100. La Secretaría General tiene en cabeza está con el 0200. Estos serían fondos, implica dejarlos de su fondo. Entonces, el fondo es el 200, que es la Secretaría General. La Secretaría General tiene 3 direcciones, que son la dirección administrativa,
la Dirección de Atención al Ciudadano de Bienes e Inventarios. Ustedes se pueden dar cuenta, entonces, aquí hay una dirección, el despacho del secretario empieza por el 201. Hay una oficina de ciudad jurídica, entonces los documentos empiezan por 202. Ese es el fondo. El fondo es el 200 y el subfondo es el 201, 202. Cada dirección está como el 203, 204, 205. La gobernación de Cundinamarca en el año 2015 dividió la dirección de gestión documental y creó la dirección de atención al ciudadano y dejó aparte la dirección de gestión documental, motivo por el cual aquí aparecen con los interrogantes. Esto se tuvo que enviar la solicitud para que ellos nos avalaran el cambio de la tabla de gestión documental a la General de la Nación. Realmente, por cada administración, hay un cambio de tabla de retención documental siempre y cuando hayan modificaciones. El decreto de Lanzal, dentro de la gobernación, cada que hay un cambio de gobernador, ellos crean una nueva ordenanza, decreto ordenanzal, donde dan la estructura de la gobernación, qué secretarías se han creado, cuáles se han suprimido, qué dirección se han abierto, por decir algo, de hablar del caso, de la Secretaría TIC. La Secretaría y, o sea, en el decreto primero que teníamos, que es el 315 de 2006, nosotros éramos una dirección de la Secretaría General. En el 2009 se creó la Secretaría TIC. Entonces, hubo un nuevo cambio de administración, una resolución. Nosotros, la gobernación de Cundinamarca, envió al Archivo General de la Nación para que cambiara el nombre y la dirección, la Secretaría. Pero se creó con dos direcciones. En el año 2012 se creó una nueva dirección y por eso es necesario que se vuelva a cambiar y nos den la numeración para cada dirección. Como les comentaba, la Secretaría General en el año 2015 dividió una dirección en dos y por eso, si ustedes ven aquí, dice 020 interrogante y 020. Estaba el 200 que era Secretaría General, 201 despacho, 202 oficina de ciudad jurídica, 203 la dirección de... Es que no estoy mirando bien. La dirección de servicios administrativos y 205 la dirección de bienes e inventarios. Dentro de la dirección de bienes e inventarios hay una nueva subdivisión que dice Unidad Administrativa Especial de Contratación. Bueno, entonces aquí vamos a hablar sobre el concepto de series y subseries. Entonces, la serie es un conjunto de unidades documentales de estructura homogénea emanadas de una misma dependencia como consecuencia del ejercicio de sus funciones. Ejemplo que tienen aquí es las historias laborales, las órdenes de pago, la parte de contratación. Eso es una serie, la serie de contratos es una. Pero entonces hay contratos de prestación de servicios, contratos de arrendamiento, contratos, ahí se va haciendo la subserie. Entonces, en la subserie es el conjunto de unidades documentales de un contenido homogéneo que se constituyen en el elemento de identificación y agrupación. Entonces, ejemplo, los contratos de suministro, de contratos de obra, de contratos de interventoría, contratos de prestación de servicios. Vamos a hablar del ciclo de vida de la documentación. Entonces, el ciclo de vida de los documentos. Entonces, cuando generamos un documento, hay un archivo, se llama el archivo de gestión. Es el archivo que estamos manejando en el momento. Por decir algo, estamos manejando un contrato.
Mientras que manejemos el contrato, nos vamos a estar anexando que las órdenes de pago, que el acta de inicio, que el acta de supervisión, cada documento, el informe del interventor, lo que se esté solicitando al contratista. Entonces, como la estamos utilizando, se llama archivo de gestión y debe estar en la oficina que lo maneja. El archivo central es cuando ya se ha inclusive incluido el acta de liquidación del contrato, pero en la parte sobre todo de contratos se deja que mínimo tenga en gestión 4 años o 5 años, dependiendo como cada secretaría o cada entidad lo requiera. Entonces, así haya un acta de liquidación, puede venir alguien a preguntar qué pasó con ese contrato, que, por decir algo, hicimos un parque en el municipio de Fusagasugá, entonces está terminado, pero viene alguien y nos dice, no, el parque no ha estado terminado, no le terminaron de colocar las cosas, pero el interventor de pronto ya dice que sí. Entonces, cuando están como en duda en algo, tiene que reposar en el archivo de gestión hasta tanto ya, generalmente son 4 o 5 años. Hasta los 5 años, entonces ya como ya no, la gente no preguntó ni nada más, se manda al archivo central. ¿Sí? Eso depende de los valores que le den. Ahí está el valor primarios, que son el administrativo, el legal, el fiscal, el contable y el técnico. Bueno, luego se pasa, también hay una que se llama el archivo histórico, que son valores secundarios, que cuando es algo cultural, algo histórico, como por lo menos que el himno del municipio, algo que se tiene que guardar pues para toda la vida, que se debe conservar, por eso se llaman valores secundarios, y que son los culturales, históricos y científicos. Ahora vamos a hablar de la organización de los archivos de gestión, los pasos que debemos seguir para clasificar un documento. Entonces, primero se toma la tabla de retención, que se empieza a clasificar y agrupar la documentación que se refiere a un mismo asunto. Por ejemplo, las auditorías, los planes de gobierno, la nómina, las historias laborales, los contratos, los procesos disciplinarios. Eso se debe identificar dentro de la tabla de retención documental, y ahí mismo vamos a ver el tiempo que le dan para el uso. Entonces, por ejemplo, aquí en la tabla de retención documental estamos hablando de las acciones constitucionales. Entonces, esta es una de la entidad, por ejemplo, la entidad productora es la Secretaría General, ¿cierto? Y el fondo es el 202, porque depende de la Oficina Asesora Jurídica. Luego le vamos a dar el 01, que se llama, ahí vamos a darle como un orden 01, acciones constitucionales, al 02 así, y dentro de acciones constitucionales hay unas que se llaman derechos de petición, direccionamiento al componente, respuesta al peticionario, ¿sí? Todo lo que se hace con un derecho de petición. Aquí al ladito vemos donde dice cuánto tiempo se debe de retener. Dice duración en años. Entonces, en archivo de gestión debe estar mínimo 2 años. ¿Sí? A los 2 años ya se supone que me llegó un derecho de petición, yo lo contesté, y la gente en 2 años no me volvió a hacer ningún pedido de ese derecho de petición, entonces se debe mandar al archivo central. ¿Sí? En el archivo central debe durar mínimo 3 años, según la norma que tenemos nosotros aquí en la gobernación. Pero eso debe aplicar para cada municipio, se debe pues definir con el archivo de la nación cuánto tiempo le aplica a cada municipio. Posteriormente, hay una parte donde dice observaciones, donde se va a decir la disposición final de ese documento. Entonces está la CT, que quiere decir conservación total. Está la E, que dice que eso se refiere a... Se me olvida que es la E. La M es microfilmación. La E quiere decir eliminar. Cuando un documento ya vemos que no hubo problema, entonces
se puede eliminar. La M es microfilmación y la S es selección. Se selecciona qué se va a guardar o qué se va a eliminar también del documento. Ahora vamos con la organización de los documentos, ¿sí? Cuando nosotros creamos una carpeta, por ejemplo el contrato, a veces nos basamos en alguna ley para crear el contrato, una norma. Entonces, esos son como documentos de apoyo, que los tenemos porque nosotros nos basamos para hacer el estudio de conveniencia, los estudios previos, que de acuerdo a la ley no sé qué, que de acuerdo a la ordenanza, se hace esa contratación. Pero en el momento que ya vamos a foliar, como esa ley está, por ejemplo, como yo les hablaba a ustedes inicialmente, la ley 594 del 2000, la ley 1712 del 2012, entonces esas están, digamos, en internet, las podemos buscar en cualquier momento, son de conocimiento público, entonces esos documentos no deben reposar dentro de la carpeta que estamos manejando, de contratación o de lo que estamos manejando. Simplemente nos interesan los documentos que hacen parte del mismo documento, de la misma carpeta, del mismo expediente. También hay formatos, hay documentos que fueron de apoyo, una carta donde yo le digo a la Secretaría General, mire, estoy enviando la orden de pago a Hacienda. Eso no debe ir dentro de la carpeta. El pago sí, pero donde yo le digo, estoy enviando la orden de pago, esa no debe reposar porque es un documento de apoyo. ¿Sí? Entonces aquí dice, ahí mismo nos dice que el documento necesario para el fundamento de un organismo y que por su contenido informático y testimonial garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aún después de su desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional. Los documentos sobrantes, esos, como les decía, los podemos sacar. Vamos ahora a la organización. El tercer paso es la organización de los documentos. La organización del expediente debe realizarse en carpetas en forma de libro. Es decir, al abrir la carpeta, debe encontrarse el primer documento que se generó el trámite y al final de la carpeta el último documento del expediente, de tal forma que se evidencie todo el desarrollo del proceso. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un contrato, entonces nosotros empezamos por los estudios previos, por pedir la disponibilidad presupuestal. Toda esta parte debe empezar en la carpeta, que es la parte precontractual. Ya cuando se pide la disponibilidad, cuando se hace ya la contratación, que se llaman a los, o sea, vienen las propuestas, se pone en la carpeta debe aparecer el expediente del que ganó la licitación, la contratación, y luego las actas de inicio, actas de seguimiento, informe de interventoría, hasta que se culmina con el acta de liquidación del contrato. Esto debe ir en orden cronológico, como aparece ahí en la fotico, que si ustedes ven dice 15 de mayo de 1998, el otro documento 20 de agosto del 2001, luego el 4 de diciembre del 2004 y el último el 31 de enero del 2007. Entonces, esa es la forma, el primer documento con la primera fecha, obviamente, y no podemos intercalar, sino debe ir como un orden cronológico de cuando se inició hasta cuando se finalizó el expediente. Entonces aquí pues desglosan la fecha más antigua, va encima, y la fecha y la más reciente va debajo, al finalizar el expediente. Ahora vamos también con la organización, que es selección de documentos y retiro de material metálico. Cuando nosotros tenemos una carpeta, a veces mandamos, por ejemplo, el acta de inicio o el acta de seguimiento, el informe de interventoría,
que lleva 5 hojas y nosotros lo cogemos con una cocedora, ¿cierto? Para saber cuál es la primera hoja, que no se nos vaya como a desorganizar. En el momento en que ya vamos a hacer como la transferencia del documento, debemos de quitar todo lo que sean clips, ganchos, cualquier parte que estemos separando, ¿sí? Materiales metálicos, documentos de apoyo, todo lo que no hace, como que no es importante tener en la carpeta. Solo debemos dejar la parte esencial del expediente. Entonces, como les dice ahí, la documentación debe estar libre de ganchos y de ganchos de cocedora, clip y todo esto, entre otros. Quinto paso va la foliación. El acto de numeración de los folios se debe hacer por una sola cara, en la parte recta, como lo muestra ahí la imagen, en la parte superior derecha. ¿Sí? Como muestra ahí esa imagen que tenemos ahí puesta. Entonces, ahora, organización de los archivos. Bueno, se deben organizar para tener una facilidad en el manejo de la información, una racionalización del documento, una recuperación eficaz, control sobre los documentos de acceso, selección, observación de los documentos y racionalización del proceso administrativo. La tabla de organización documental nos la identifica las unidades documentales, como les decía, dependencia, es el fondo, la dependencia interna es un subfondo. Como estamos en el momento en un ejemplo de la Secretaría General, entonces tenemos despacho del gobernador, las dependencias son el despacho del gobernador o el despacho del alcalde, las unidades administrativas, la Secretaría General, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, cada dependencia. Las subdependencias son la oficina asesora, el despacho, las subsecretarías. Dentro de la Secretaría General está la Secretaría, como le decíamos, la dirección jurídica, la dirección administrativa, la dirección de atención al ciudadano, la dirección de gestión documental. Aquí en la Secretaría TIC tenemos en la dependencia, el fondo sería Secretaría TIC, o el nombre pues, completo de Secretaría de Tecnología de Información y las Comunicaciones. Y las dependencias que tenemos aquí 3 direcciones, que es la dirección de infraestructura, la dirección de sistemas de información y la dirección de gobierno en línea. Entonces, así se grafican series, subseries y asuntos. Entonces, la descripción. El inventario es un instrumento de descripción en el cual quedan consignadas cada una de las series o unidades documentales de un fondo debidamente clasificadas e identificadas. Tienen como fin principal dejar constancia de la documentación existente en el fondo o archivo para partir de él y se apoya la clasificación, el control, el trámite, la selección y la eliminación, así como la búsqueda y el servicio que tenemos. Esa es la descripción que debe ir en la carpeta cuando rotulamos la carpeta. Entonces venimos aquí al formato de inventario único documental. Espera que se me pasó una. Entonces este es el formato donde nosotros vamos a colocar el código, donde va la serie, subserie. Iniciamos con el número de orden para saber cuántas, discúlpeme que se me pasó otra vez esto. Aquí. Entonces, aquí me dice el código, el número de la serie, de la subserie, la descripción del contrato. Si, por ejemplo, aquí en la gobernación tenemos el comité de gobierno en línea. Entonces, aquí dice comité de gobierno en línea, la lista de asistencia de las personas, las tareas que se dejaron, entonces todo y como cronológicamente, y aquí dice el número de folios, qué observación se tiene, y luego la disposición final, que es la que va aquí en la parte derecha de la hojita. Cuando se va a hacer la transferencia, aquí abajito debe ir el nombre de la persona que está entregando, el nombre de la persona que nos recibe,
en el archivo ya central. Las recomendaciones para el manejo de los archivos, entonces aquí está una explicación del código, el código de la Secretaría. Luego se pone el fondo, que por ejemplo aquí para el ejemplo está el fondo de la Secretaría de Salud. El subfondo dice Dirección Administrativa y Financiera. La serie contratos, viene la subserie que es contratos de arrendamiento. Luego en la descripción dice que la bodega número 1 de la calle 32, con carrera 32, ahí se da una especificación más o menos en la descripción de qué trata el contrato. Nos dice cuántas carpetas tiene, cuántos folios tiene. En esta parte de la carpeta debemos colocar la fecha primera de la carpeta y la fecha final. Pues como podemos ver en este ejemplo, la carpeta se inició, el primer documento fue el 2 de marzo del 2007 y el último documento de esa carpeta fue el 25 de septiembre del 2010. Ahí nos dice también el número de folios. En las carpetas lo que se tiene por norma es que la carpeta tenga generalmente máximo 220 folios. Pero para el ejemplo, como únicamente hay 230, entonces no se justifica hacer una por 220 y una carpeta por 10. Se dejó una de 230. Cuando tenemos más de 300, 400, entonces uno trata de dejarlas como equitativas, pero lo mínimo, o sea, lo máximo será en 220. Ahora vamos a mirar la recomendación para el manejo de la caja donde va a quedar archivadas las carpetas. Aquí también me va a decir el fondo, el subfondo, la serie, la subserie y la caja, el número de carpetas que van dentro de la caja, la fecha inicial de las carpetas y la fecha final. Entonces tenemos que meter más o menos, si tenemos varios contratos, que vayan dentro de una caja, más o menos la misma fecha para que sea fácil de ubicar con el tiempo. Entonces, las unidades de conservación, ahí como podemos ver las carpetas. Carolina, yo tenía una carpetita aquí como para mostrarles a ellos. Ah, aquí está. Aquí yo tengo en mi mano una carpeta de un contrato que es una prestación de servicio. Aquí en esta carpeta se dividen en dos carpetas. Entonces, como les explicaba, la foliación, el primer paso es como el inventario cuando empezó. Aquí dice que se empezó, ¿qué? ¿Se encuentra incluido en el plan de desarrollo, sí o no? Y aquí va todo cuando piden la planeación, que el proyecto está inscrito en el plan de desarrollo, toda la documentación, y cuando la hoja es así, digamos que en tamaño oficio y está de forma vertical, entonces la numeración se hace siempre en la parte superior derecha, como estaba ahí en el documentico. Luego sí, empezamos entonces aquí a foliar, como les decía, del 1 van seguidos así, y cuando encontramos una hoja atravesada, entonces la vamos a foliar. Esta hoja, como se pueden dar cuenta, está foliada también aquí en la parte superior derecha. No debemos dejarla aquí en la punta, sino que esa es la forma para uno siempre enumerar las hojas. ¿Sí? Entonces, aquí me dice que esta carpeta es de la Secretaría de Conectividad, del despacho del secretario, las series son contratos, las subseries prestación de servicios, la descripción era el servicio de profesional para la configuración de nuevas funcionalidades del sistema de seguimiento del plan de desarrollo. Aquí dice que hay carpeta 1, tomo 1 y el número de folios. Entonces, ya esta carpeta, como pasó 220, se ha creado la segunda carpeta. Entonces, también todo va en orden cronológico. Por último, entonces ya enviamos estas
Cuando vamos a hacer las unidades de conservación, las tenemos almacenadas y esperamos que pase el tiempo. Como les decía, la tabla de retención me debe decir cuánto tiempo debe estar en gestión. Es decir, está en gestión 1 año, si está en gestión 2 años, 5 años, es el tiempo que debe permanecer en el archivo de gestión. Pasado ese tiempo, pasa al archivo central. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer la transferencia al archivo central. La transferencia documental consiste en el traslado ordenado y clasificado de los documentos que cumplieron su tiempo de retención, estipulado en la sala de retención documental, como les decía, dependiendo si es 1 año, 5 años. Entonces, en ese orden, se deben enviar al archivo central. Se debe en el formulario único de inventarios documentales, que se llama FUID, es donde se debe hacer la transferencia, y yo ahí le digo cuántas carpetas van, cuántas cajas van, ahí va el número de folios, como expliqué anteriormente, este cuadro ya lo he explicado. Entonces este es el que debe llevar diligenciado uno con todas las carpetas que se van a transferir al archivo central, y está la firma de tanto del que entrega como del que recibe y la fecha. Hay unos requisitos para realizar la preparación de la transferencia de documentos. Entonces, preparar los documentos para ser transferidos. Una vez organizados, en el momento de la transferencia, saque las unidades de conservación de acuerdo con las tablas de retención documental. No deben estar en su dependencia, sino en el archivo central. Disponga de unidades de conservación en el mismo orden cronológico que lo tiene en el archivo en las cajas para transferencia. Diligencia en formato único de inventarios. Revise y controle la documentación física contra inventarios. Entregue copia digital a los inventarios. O sea, uno entrega tanto la hojita física que les mostré, que estaba en el archivo, la hojita del formato único de inventario, y también se manda en CD para que nos quede como una evidencia de lo que entregamos. Y sé que se entrega pues ya la copia digital de inventario, entrega copia física y quédese con una copia a usted. Aquí está un formato ya diligenciado, donde van discriminadas las carpetas, en qué año empezó, la fecha inicial, la fecha final. Aquí está muy detallado, ya fue para entregar. Hay unas causales por las cuales se devuelve la transferencia, o sea, no nos permiten, no nos reciben en el archivo central la documentación por las siguientes causales. Entonces, que la unidad de documentación sin rótulo o que esté mal diligenciada. Que las series documentales que no hayan cumplido su tiempo de retención. Como les explicaba, si en un contrato dice que son 5 años, yo no puedo al año enviarlo para el archivo central. ¿Por qué? Porque va a haber mucha manipulación, va a venir gente de los otros contratos o del municipio donde se hizo la obra, de decirnos, no, mire que esto no quedó bien, la garantía, por ejemplo, compramos unos computadores y no hay garantía. Entonces, como estamos en garantía, que los equipos son 3 años, por eso es que la carpeta, el expediente debe permanecer en el archivo de gestión. Cuando ya realmente el documento, sobre todo la parte de contratación, no se utiliza, se manda al archivo central. Entonces, por eso yo decía que si un contrato dice 5 años y yo a los 2 años lo llevo, no me lo reciben. Depende siempre del tiempo que se haya cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión. Otra causal de devolución es cuando las unidades de documentales están sin la debida foliación y ordenación. Otra causal es que el formato único de inventario documental sin los parámetros establecidos. Les decía que me diga que empiece cuando empezó y cuando finalizó. Entonces, bueno, esto sería todo lo que les tengo que explicar de las tablas de retención
Quisiera saber si les quedó claro, si tienen alguna duda. Una pregunta. Sí, señor. De Miguel Ángel de Chaguaní. Dice, ¿en dónde puedo conseguir el formato único de inventario documental? Aquí en la gobernación, en iSolution, pero no sé si ellos tengan acceso. O a nivel nacional. No, es que eso depende de cada entidad territorial y de cada, o sea, los municipios deben crear sus propias salas de retención documental y eso debe ir avalado por el Archivo General de la Nación. Para eso, el municipio debe venir aquí a la gobernación y hablar con Secretaría General, que ellos son los que ayudan a tramitar, así como a nosotros también en la gobernación. Ellos son los que tienen encabezado, empoderado ese proceso. ¿Sí? No sé si me tocaría hablar con Secretaría General, si yo les pudiera enviar esto, o aquí dice, porque dice proceso de gestión documental, formato único, inventario documental. Pues no dice nada de la gobernación, de pronto sí el Archivo General de la Nación. Entonces sería como averiguar y si algo Sí, sí. Formato. O sea, al momento no hay más preguntas. Pues otra cosa que yo quería, como funcionaria de la Secretaría TIC, de la Dirección de Gobierno en Línea, que a nosotros nos pega mucho la ley 1712 de transparencia. Si ustedes quieren que nosotros le dictemos una charla por provincia, porque la verdad esto es para la parte de Secretaría General del municipio, esto es para toda la alcaldía, porque todos manejan documentos. Esto no solamente para los líderes GEL, sería bueno como hacer una charla, no sé si por provincia, para que vayan todos los municipios y vayan los funcionarios de la alcaldía, los que están manejando documentación, porque la verdad esto es lo que nos califica ahorita, el índice de gobierno abierto, hay una calificación y ahí habla también de la sala de retención, de los documentos, todo por transparencia, todo tiene que estar documentado, estar bien archivado. Entonces, no sé si ustedes quisieran una capacitación o aquí en la gobernación o que vayamos allá, pero obviamente que haya bastante gente de la alcaldía, preferiblemente en la cabecera municipal, donde vayan los de la provincia. Ustedes nos avisan y nosotros vamos, de pronto vamos en compañía con alguien de la Secretaría General, de aquí de la Gobernación, para hacer más explícitos, como más la parte detallada de la capacitación de las salas de retención documental. Sí, pues ahí tocaría mirar cómo la mayoría de las situaciones. Por solicitudes o... Sí, pues Ubaté Tausa está diciendo que en la provincia de Ubaté sería bueno seguro. Ah, sí, sí, lo vi. Quedaría pues pendiente como ese tema de cómo poder hacer un cronograma. Sí, sería pues, que hagan como una solicitud para nosotros poder hacer un cronograma. Y como les digo, yo me encargaría de hablar con la Secretaría General, a ver si va alguien de Secretaría General y llevamos a exposición a la provincia. Preguntas, inquietudes. Sí, las diapositivas se van a enviar a los correos de cada uno de ustedes que están registrados. Igualmente la charla, como se graba, también se sube al canal y también les pasamos la dirección para que la puedan ver. Fue de servicios públicos, no sé de qué municipio es. Servicios públicos, ellos dijeron de qué municipio era. Sí. Te digo que creo que es de San Cayetano, no estoy mal. San Bernardo. Sí. Sí, claro que sí se van a enviar. ¿Cómo?
¿Pregunto? Bueno, quisiera saber si tienen alguna otra pregunta que les quieran que yo les aclare. Chaguaní, Miguel Ángel, ¿en dónde puedo ver qué correo tiene registrado en gobierno en línea el municipio de Chaguaní? Acá. Acá no tengo la información, pero... Los correos, realmente Chaguaní, ¿qué no? alcaldía@chaguanicundinamarca.com.co. Pero si se envía o al de contáctenos o cuando hemos tenido contacto con el municipio, pues asimismo ese correo que nos dice es el que queda registrado. Entonces me tocaría verificar el de Chaguaní. Acá no tengo como tal este dato. Pues parece que no tenemos más preguntas, entonces yo creería que pues, el tema lo damos hasta aquí. De todas maneras, muchísimas gracias a los municipios que se conectaron, están siempre con nosotros en todas estas capacitaciones. Nosotros les daremos la información de dónde queda publicado la grabación de esa videoconferencia. Las presentaciones también las haremos llegar. Y igualmente, para la siguiente videotic, nosotros estaremos también comunicándoles qué tema es y qué días son. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Que tengan muy buen día. Muchas gracias y hasta luego. Ay, había una pregunta, espera. ¿Cómo? Así que yo chulo. La última. Quebrada Negra hizo una última pregunta, dice acerca de las TRD enviadas a convalidar, estamos esperando respuesta. Sí, eso depende ya del Archivo General de la Nación. O sea, a nosotros nos demoró 2 años para darnos la última aprobación. Que tengan buen día. Muchísimas gracias por su participación. Muy buena videoconferencia. Dios, entonces se da uno nervioso, ¿no? ¿Dónde es que te dijeron? Acá. Más que con el marco. ¿Cómo es? Yo me aprendí. Bien, porque ya acabaron. Ay, gracias. Silenciamos el micrófono.